ha colaborado para hacerle la camisa a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo simplemente ha sido un simple también muñeco, que lamentablemente se ha adecuado al sistema. Y como se ha adecuado al sistema, ha cometido tal estupidez que ha pasado. Y simplemente no ha permitido que la masa trabajadora, los trabajadores que tenemos un instinto revolucionario, no tomemos esa batuta, lamentablemente. Pero ya habrá su momento, amigo. Sí, pero quiero hacerle una pregunta. A ver, dígame usted. Lo que usted acaba de decir, de manifestar, ¿Sí? ¿es una cuestión personal o está repitiendo lo que he escuchado? No, yo no estoy repitiendo lo que usted está diciendo que... Amigo, escúcheme pues. A ver, dígame. Mira, yo no he hablado lo que usted ha dicho. No, usted me ha dicho que son tanto turado. Sí, pero yo no he dicho lo que usted acaba de decir. Ah, ya bueno, de repente he escuchado la Pero final. escúcheme, señor, pero póngase tranquilo. Ya. Yo le estoy preguntando Ya. lo que acaba de decir. ¿Es una versión personal suya o es lo que ha escuchado? No, es una versión política mía. Ah, es una cuestión política suya. Sí, Pues bien. claro. La Quiere cuestión política decir, que yo tengo. quiere decir que lo que usted dice es una versión que ahora tendrá que explicarlo. Claro. Pues yo le pregunto, A ver, Debate. Betsy Chávez, explíqueme por qué usted dice que es una traidora. ya, primeramente, porque, para empezar, ha participado en un proceso eleccionario, democrático, entre comillas, en la cual, sinceramente, nuestra patria, o las personas que tenemos otra condición de querer cambiar el país, lamentablemente, en un proceso democrático, entre comillas, jamás vamos a lograr nuestra independencia, jamás vamos a lograr lo que perseguimos, jamás. Tiene que pasar lo que ha sucedido en otros países que no lo puedo nombrar, que lo puedo nombrar o no lo puedo nombrar, que realmente sí se ha tomado, ¿no? El instinto personal de revolucionario para conquistar y expandir la cultura, la revolución en cualquier país del mundo. Y hoy día usted lo tiene, ¿no? Como muestra China, Rusia, diferentes países. Betsy Chávez, mire, Betsy Chávez sería una traidora si él hubiera sido comunista. Ella nunca fue comunista. Pero tiene razón, Pero no es una traidora. Es una mujer que siempre ha querido en el Estado burgués. claro. Siempre ha sido anticomunista. Pero ella no es una traidora. Lo que estamos viendo... Entonces. Tampoco. Una consentida. Por ejemplo, mira, Cerrón, ¿es un traidor? No. Yo lo conozco a Traidor desde la universidad. Claro. Y nunca ha sido comunista. Nunca. Por lo tanto, el Estado debe de estar. Traidores son los que son comunistas y postulan a las elecciones. Pero ¿qué dice el Partido Comunista? No a las elecciones. Eso son. Entonces, amigo, lo que estamos viendo con Castillo y Betsy Chávez, etcétera, son hombres que al interior del Estado, Castillo cree en el Estado burgués, cree en el capitalismo, es creyente, cree en Dios y en las elecciones. ¿Cómo puedo decir yo que ha traicionado? No, es parte. Lo que pasa es que al interior del Estado hay dos corrientes, el capital estatal y el capital privado, los compradores y los burócratas, y hay un conflicto entre ellos por el reparto de las instituciones. Eso es lo que estamos viendo. Pero ninguno de ellos son comunistas, ninguno de ellos está con el movimiento popular. Ahora, yo quiero cuestionar a Pedro Castillo. Yo sí tengo autoridad, porque yo no creo en el Estado, yo no creo en las elecciones, yo no soy creyente, no creo en el aparato. Yo sí puedo cuestionar a Aníbal Torres, a Pedro Castillo, a Betsy Chávez, yo sí. Pero aquel que cree en el Estado, aquel que está participando en las elecciones, ¿cómo vas a cuestionar a Pedro Castillo? ¿Cómo vas a cuestionar a Aníbal Torres? Pues compañero, hay que ser dialécticos. Digo, bien, ¿algo más, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Prosigo entonces. Bien, siempre pidiendo permiso al auditorio. ¿Y, amigo? Jaime, ¿por qué crees que cuando lo están interrogando a Castillo, él no involucra a nadie? De una manera es solo si... Para que veas, pues, amigo, cómo la patraña del Estado se viene abajo. Que Aníbal Torres se lo traicionó. Y Castillo dice que no. A sus abogados han dicho que no. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese mensaje que traicionó? De ellos, pues, de ellos mismos. Por esas divergencias que tienen entre los caviares y la derecha. ¿Te das cuenta?
¿Cómo va a haber traidores entre la izquierda y la derecha? No hay traidores, lo que es el reacomodo en el Estado, eso es lo que hay. Entonces lo mismo pasa con Betsy Chávez también, ¿no? Por supuesto. Betsy Chávez es de izquierda y la izquierda es anticomunista. Peor que la derecha todavía. ¿No recuerdas el 70? El 70 la izquierda te hablaba de revolución. Llegó el 80, ¿a dónde se puso? En la contrarrevolución. Llegó el 85, pasaban 2 partidos a la segunda vuelta. ¿Quiénes eran? Era Alan García con el APRA y Alfonso Barrantes Lingán con la izquierda. ¿Qué hizo Barrantes? Se retiró porque iba a ganar las elecciones. Se retiró para que gobierne el APRA. Llegó el 90, pasaban 2 partidos a la segunda vuelta. El Fredemo con Vargas Llosa y Alberto Fujimori con Cambio 90. ¿A quién apoyó la izquierda? A Fujimori. Jaime, sobre lo que dijiste primero, yo tengo otra versión, que Alfonso Barrantes se retiró porque ya Alan García le había sacado una ventaja muy lejana, y para no dar un gasto al país en una segunda vuelta, ya no quiso postular. Esas son suposiciones. Ahí no está un ejemplo. Pedro Castillo, ¿estaba considerado? No. ¿Y por qué no renunció? Te pregunto, ¿por qué no renunció? Le pregunto al compañero de las redes, ¿por qué no renunció Pedro Castillo? Si no estaba considerado hasta 15 días de las elecciones. Y yo pregunto, ¿por qué? Entonces no tiene validez lo que dicen o lo que dicen en las redes, no tiene validez. Pedro Castillo, ahí está, de noche a la mañana ganó. Eso es lo que iba a pasar en el 85. Pero como Barrantes es más aprista que Alan García, porque Barrantes fue chapista, aprista, fue de la Guardia Dorada de Víctor Raúl. Eso fue Barrantes. Alfonso Barrantes Lingán. Pero lo mismo que hablas de ahorita Alfonso Barrantes, que ha sido aprista, sería el mismo caso cuando dicen que Aníbal Torres ha sido fujimorista. Por eso, ¿por qué yo no voy a criticar a Aníbal Torres? Si Aníbal Torres cree en el Estado, cree en el sistema, cree en Dios, cree... Entonces, el que puede criticarlo es aquel que no cree, tiene autoridad. Pero uno que también plantea las elecciones, uno que está de acuerdo con esta... No vas a criticar a Aníbal Torres. Hay que ser consecuente, amigo. Bien. ¿Algo más, no, compañero? Sí, de repente alguna pregunta Ahí quiere participar. Y... A ver. Que la demanda decía ahí, por no curar los peajes, se van a curar el Estado peruano. Mira, amigo, yo les digo, la municipalidad tiene la culpa. Claro, porque... Mira, amigo, ¿sabía usted que la Carta Magna dice libre mercado para propiedad privada? O sea, en otras palabras, el robo, el chantaje, la calumnia está legalizado. ¿Por qué cree usted que cuando el pueblo quería cambiar la Constitución, qué hicieron ellos? Anularon el referéndum. Porque son intereses, y los intereses no la manejan la municipalidad, la manejan los grupos de poder, que han hecho que el Estado sea un instrumento del gran capital, de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales. O sea, acá tocamos problemas de fondo, no de coyuntura, no de forma, sino de fondo. El problema del Perú es de estructura. Si no aplastamos a este Estado y a su aparato militar, vamos a estar lo mismo. Tiene que haber un proceso revolucionario. Una revolución. Para que haya un proceso revolucionario, tiene que salir de la cantidad la calidad. O sea, nos vamos a enfrentar entre nosotros, nos vamos a matar, porque acá hay gente que cree en el capitalismo y quiere capitalismo. En la práctica, oiga amigo, va a haber una guerra y de ahí sale la calidad. Y es la calidad la que se enfrenta al Estado y al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no somos enemigos, ¿verdad? Somos comunistas. Ese proceso revolucionario que no se llega a dar, se da porque no hay líderes que tengan una conciencia de clase. No, es que los líderes, ¿para qué crees que te van a dar la cara? Si eso es lo que quiere el Estado.
Amigos, los líderes están trabajando, pero no te dicen yo soy. Solamente los cabezas de ánfora te dicen yo soy. ¿Para qué? Para postular a la selección. Lenin ya lo dijo bien claro. ¿Qué dijo Lenin? En esa gran obra, Cristianismo Parlamentario, Lenin dijo, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país completamente cierto. Y ahí está Castillo. Ahí está, por no hacerle caso a Lenin. Pero ya lo va a decir que cree en Pedro Castillo. ¿Cree usted en Pedro Castillo? Mire, amigo, le voy a responder. La cosa es, ¿sabe qué? Oye, Para mí pero Pedro esa es una Castillo pregunta. sigue siendo el presidente. Mire, ¿Sabe por qué? Porque ha votado el pueblo. Nadie pues, más. Él solo. Pero en es el presidente. Estado, cuando uno entra, tú, por ejemplo, sales elegido, entras al Estado, ¿tú vas a mandar al Estado o el Estado te va a mandar? Ya no, pues en la casa. Por eso, ¿Por qué? Castillo. Porque no era revolucionario. pues, Por Pedro eso Castillo. ya estoy Por hablando, eso, amigo. él si no, Porque si fuera revolucionario, no hubiera postulado a las elecciones, ¿verdad? Así de simple. Sí, claro. Ya, si hubiera trincherado el gobierno, Pero nadie lo sacaba. con esa El palacio, actitud, nadie lo sacaba. con esa actitud, Pedro Castillo ha esclarecido al pueblo peruano. Con esa actitud. Le está diciendo, si tú quieres hacer lo que he hecho yo, vas a postular y sales como presidente, vas a estar peor que yo. Ya, cuéntame. Ejemplo. Bien. Y una pregunta, Bien, sí. su partido ahora que él está supuestamente Sí. entonces va a Que está continuar. peleando Con el pueblo. por la inscripción. Todavía eso termina, creo, a mediados de abril, si no me equivoco. Entonces va a seguir siendo secuestrado porque Ya no hay presidente ahora, Bueno. pues, no hay presidente. El estar secuestrado esclarece al pueblo. ¿Verdad? Ahí está. Esa acción que ha hecho Pedro Castillo de ir a la huelga de hambre tiene una composición política y le ha dado resultados En este a sistema. nivel mundial. En este sistema, sí. Todo el mundo habla de Pedro Castillo, la Corte, la OEA y las Naciones Unidas. La Cruz Roja va a llegar. Y ya hay un grupo de abogados internacionales con Corsato y Zamaroni que van a tomar el cuerpo legal de acá con la Carta Magna. ¿Y qué van a hacer estos jueces, estos fiscales? Ese es el problema. A las finales, el complot, ¿quién armó? No lo armó Dina, ¿Quién? no lo armó los grupos de poder, lo armó John Biden con Kena. ¿Y cuál fue el delito? Que Pedro Castillo iba a hacer el segundo contrato con China, el tren interamericano, y lo iba a arrasar. ¿Quién está detrás? Kena, la embajadora de Norteamérica, agente de la CIA, 9 años. No. ¿Y quién hizo la Carta Magna? Otros burros, ¿qué te parece? No le digas. Es decir, los burros de arriba le dicen burro a Pedro Castillo. Para que veas, pues, compañero. Lo sacaron a Pedro Castillo no porque era burro, lo sacaron por esto, por estas leyes. Por eso, no le conviene. Por ejemplo, ¿qué planteaba Pedro Castillo en la ley de educación? Pedro Castillo decía, la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. ¿Quién pegó el grito? La iglesia. Saquen ese demonio, porque la iglesia maneja universidades privadas y colegios privados. Saltó Luna, los mercaderes de la educación. Saltó, ¿quién más? Acuña, Díez Canseco. Ellos dijeron, saquen a ese hombre que va a traerse abajo al país. Elaboró la ley de la tributación, el derecho a la tributación, la reforma tributaria. ¿Y qué decía ahí Pedro Castillo? Como los 33 millones de peruanos pagamos impuestos, acá está el documento. Los que no pagan son estos, los grupos de poder. ¿Cuánto deben a la SUNAT? 65.000 millones de soles. Por lo tanto, hago un proyecto de ley para que en un mes paguen sus impuestos y si no, sus bienes de capital, sus bienes físicos serán embargados. Carajo, salió la confianza, los grupos de poder y dijo, Fuerza Armada, cachacos, soldados, saquen ese hombre. ¿Qué más? Hizo la reforma agraria. ¿Qué dijo ahí? Pedro Castillo dijo, el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar, él tiene que vender. ¿Quién saltó? Romero. No, carajo.
yo soy el que vendo con el licor. Yo vendo el producto, vendo al precio que me da la gana. Y si quiero le pago al campesino y si no, no le pago. Oiga, amigo, Pedro Castillo dijo no. El campesino tiene que vender, porque es su producto de él. Él tiene que exportar para desarrollarse como ente productor, para desarrollar su comunidad y para desarrollar su región. Eso no le gustó, por eso lo sacaron a Pedro Castillo. Y ahora ahí está, los organismos internacionales le dan la razón a Pedro Castillo. Y ahora con este golpe político de la huelga de hambre, desenmascaró y arrinconó, carajo, esos jueces, esos fiscales. Bien, compañero. Bien, ¿algo más, compañero? Sí. Jaime, este plan de gobierno de Castillo no tiene nada que ver con el plan Inca. ¿De Pedro Castillo? Sí, este plan que estamos hablando. No. Ya dije el plan Inca. El plan Inca vino de Europa. Pero Castillo no ha podido ser refutado ni política ni ideológicamente. No le convenía refutar porque esclarecía a la humanidad. Se fueron contra la persona de Pedro Castillo y eso le hicieron bien a Castillo porque lo levantaron por ir a la persona de Pedro Castillo. Yo te pregunto, ¿por qué crees que políticamente no podían? Porque Pedro Castillo también creía en la Fuerza Armada, creía en el Estado, era creyente, creía en las elecciones. Por eso no se fueron contra él políticamente. Ideológicamente, ¿por qué no se fueron? Porque Pedro Castillo planteaba capitalismo de Estado. ¿Y qué es eso? Castillo planteaba la estatización de los medios de producción. 2. La expropiación de los medios de producción. 3. Una política asistencialista de subsidios. Y 4. Una economía sostenida, una economía directa. ¿Quién puede refutar eso? Bien, el Estado no hizo eso. Se fue a la persona y se fregó, porque lo levantó ahora a nivel mundial. Y tal es así que hará cuestión de 2 semanas, Perú 21 es una prensa reaccionaria. La directora de Perú 21 tiene su esposo, que es presidente de esta empresa encuestadora, Ipsos. Ipsos hará cuestión de 2 semanas, hizo una encuesta a nivel nacional. ¿Cuál era la pregunta? Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Oiga, amigo, ¿qué crees que pasó? Pedro Castillo en primer lugar con el 16%. Keiko tuvo el 4% y Ipsos lo subió al 11%. Todo eso, ¿sabes quién lo sacó? Dieron una orden de arriba y dijeron, eso no sale, archívelo. ¿Sabe quién filtró y lo sacó? ¿Cómo se llama este periodista? Hildebrand. César Hildebrand lo sacó. Oiga, se lo trajo abajo. Fíjate, amigo. O sea que si hay las elecciones, Pedro Castillo va a arrasar. ¿Por qué? Porque las regiones se identifican con eso.